Convidamos o palestrante Dr. Jaime Fabian Cruz Uribe para proferir a palestra O Gado Crioulo Colombiano como recurso para adaptação às mudanças climáticas e sustentabilidade. Dr. Jaime possui graduação em zootecnia pela Universidade Nacional da Colômbia e mestrado em agricultura orgânica pela Universidade Kassel, na Alemanha. Atualmente trabalha na Universidade Antônio Nariño, Colômbia, como professor pesquisador. Muy buenos días para todos. Un saludo a todo el staff de este importante evento como es el Simbras. Un agradecimiento al doctor Flavio Medeiros y al doctor Rogero de Paula Lana por la invitación a esta actividad. Mi nombre es Fabián Cruz, soy profesor de la Universidad Antonio Nariño de la Facultad de Medicina Veterinaria y voy a compartir con ustedes esta ponencia cuyo título es El ganado bovino criollo colombiano como recurso para la adaptación al cambio climático y la sustentabilidad. Espero que sea del interés de todos ustedes. Vamos a realizar la charla en tres grandes temas, una introducción, vamos a hablar posteriormente del recurso genético y los procesos de adaptación y llegaremos a las conclusiones. Entonces vamos a iniciar con la introducción al tema. Debemos recordar que en América no existían los bovinos, ni los porcinos, ni los ovinos, ni los caprinos, y que estos fueron introducidos por españoles y portugueses durante el periodo de la colonia en las tierras americanas. Con los diferentes viajes de los conquistadores y colonos, viajaron con ellos animales, en este caso bovinos, que para el caso de la colonia española, lo que hicieron fue agrupar animales en la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, y de allí comenzar a sacar animales, a exportar animales hacia el continente. Por esta vía fue que llegaron los bovinos criollos a Colombia. Y algo similar ocurrió con los animales que el reino de Portugal llevó hacia Brasil. Dentro de las razas españolas que ayudaron a la formación de las razas criollas de Hispanoamérica, se encuentra la raza retinta, la raza cacereña, eh, la raza negra andaluza, la raza morucha, la raza berrenda andaluz, que digamos eran animales que abastecían los mercados de la península ibérica, y algo similar ocurría con los animales que existían en el reino de Portugal y que dieron origen a las razas criollas que se formaron en Brasil. Algunos de los fenotipos de estas razas portuguesas, pues, eh, fueron importantes para la formación de las razas criollas brasileras. Todos estos animales que llegaron al continente americano eh, fueron el origen de toda la diversidad bovina en América, eh, y que ayudaron a la formación de los ganados criollos desde México hasta Argentina, y que posteriormente los ganaderos eh, contribuyeron a esa gran diversidad bovina que existe en América con la introducción de los animales cebuinos, por allá hacia el siglo XX, comienzos del siglo XX en el caso colombiano, y de otras razas europeas. En Colombia, los animales que se formaron durante ese proceso de colonización, eh,
que tomó aproximadamente unos 300 años y luego durante lo que se denominó el periodo de la independencia y la formación de la República Colombiana, pues que fueron otros 100 años aproximadamente, eh, pues llevó a la formación de estas razas criollas colombianas, como las que están en la foto, eh, animales chino santanderiano, costeño con cuernos, romo sinuano, sanmartinero, blanco orejinegro, artón del valle y casanareño. Todos ellos tienen algunas cosas en común, por ejemplo, el color es de rojo oscuro, rojo cereza al bayo claro, pelo corto, eh, mucosas oscuras, eh, sobre todo en la punta del morro, y también oscuro, su piel oscura, sobre todo en los párpados, eh, con excepción tal vez de la raza blanco orejinegro, que su pelaje es blanco, las orejas son negras, de ahí el nombre, y la punta del morro es de color negro. Estos animales abastecieron el mercado de Colombia para carne y leche hasta más o menos mediados del siglo XX y comenzaron a sufrir un proceso de absorción por los cruzamientos que realizaban los ganaderos con las razas cebuinas, eh, viéndose disminuido su número hasta llegar a estar, digamos, amenazada su permanencia. Eh, Hoy en Colombia el número de animales criollos es bastante pequeño. Eh, los núcleos, la raza con mayor núcleo eh, no pasa de los 9.000 animales. eh, y a pesar de que somos un país que tiene un gran número de razas criollas, tal vez en Latinoamérica es el país con mayor cantidad de razas criollas. eh, el inventario total es bastante pequeño. De todas estas razas criollas que vimos en la foto, blanco orejinegro, romo sinuano, artón del valle, sanmartinero, costeño con cuernos, casanareño y chino santanderiano, eh, se formaron otras razas colombianas durante el siglo XX a partir de cruzamientos con otras razas europeas. Por ejemplo, se formó la raza Velázquez a partir de cruzamientos de animales eh, romo sinuano con animales Brahman rojo y Red Bull, y la raza Lucerna de animales Artón del Valle en cruzamientos con animales Holstein y Shorton. Eh, y por otros fenómenos también se formó otra raza denominada criollo caquetero. Entonces, Colombia, mucho más pequeño en extensión que Brasil, nosotros somos más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados, pero digamos, tenemos una alta biodiversidad como consecuencia que Colombia está atravesada por los Andes. eh, Al llegar del sur, los Andes a Colombia se dividen en tres ramales y se generan unos valles interandinos cruzados por ríos eh, que generan una diversidad de climas y de ecosistemas. Eh, y allí se formaron las razas. En la costa Caribe se formaron las razas romo sinuano y costeño con cuernos. En la zona andina se formaron las razas chino santanderiano, blanco orejinegro y artón del valle, y en el Orinoco colombiano se formaron las razas sanmartinero, eh, casanareño, y en el piedemonte amazónico se formó la raza criollo caquetén.
En Brasil también existen razas criollas formadas a partir de las razas españolas que mencionamos. Algunos de los fenotipos pues, son muy similares y tienen en común con los bovinos criollos colombianos que su inventario, la cantidad de animales frente a animales de otras razas es bastante pequeño. Han sufrido un proceso también de absorción por otras razas, principalmente cebuinas, eh, y pues en realidad no hemos apreciado el valor genético que tienen estas razas y la adaptación que tuvieron con el medio. Habiendo hecho esa introducción, podemos entonces pasar a hablar de este importante recurso genético y de los mecanismos de adaptación que tienen a las condiciones climáticas. Y vamos a hablar, pues, como corresponde de las razas criollas colombianas. Tenemos que recordar que el fenotipo de los animales eh, es la combinación de lo que está en sus genes y de la interacción de estos con el medio ambiente. Es decir, que el fenotipo no es solamente, eh, no solamente lo que está contenido en los genes, sino que las interacciones de otros factores medioambientales como la nutrición, el manejo, la sanidad, van a jugar un papel muy importante en la expresión de ese fenotipo. Eh, Colombia se proyecta como uno de los países que va a sufrir las consecuencias del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad. Eh, Se proyecta para el periodo del 2070 hacia arriba, o sea, más o menos dentro de 50 años, que la mayor parte del territorio colombiano va a sufrir un aumento de temperatura de hasta de 2 grados y unos cambios en la precipitación bastante marcados. Esto quiere decir que definitivamente tendremos que tomar precauciones y tomar medidas para adaptarnos a esos cambios que se van a tener con relación al clima. Eh, Eso es una realidad y el cambio en el clima va a tener unas consecuencias con relación, por ejemplo, al aumento de vectores de enfermedades, al aumento de parásitos externos, eh, a cambios en la disponibilidad de los forrajes, eh, y eso nos obliga a repensar los sistemas de producción y dentro de eso los sistemas de producción bovina, que en Colombia el 99% se realizan en pasturas. Los animales están en pastoreo y cuya base es el de hacer uso de animales cebuinos para la producción de carne y en el trópico de altura se realiza para la producción especializada de leche en nuestro país. Esos cambios en el clima nos obligan a recordar que los animales tienen unos mecanismos para disipar el calor. Un mecanismo importante es la evaporación. Los animales pierden calor mediante la evaporación a través del sudor y a través de las vías respiratorias. Entonces, esa es una forma por la cual los animales van a perder calor. La otra forma es a través de los procesos de convección y de conducción. Entonces, eh,
Los animales pueden también, así como pierden calor por evaporación, conducción y convección, pueden ganar calor eh, por medio de la radiación solar directa que reciben o la radiación solar indirecta mediante la radiación que se refleja del suelo, y que ellos también están produciendo calor por medio de su metabolismo, ¿cierto? Entonces, en condiciones tropicales como las colombianas, por estar muy cerca de la línea del Ecuador, nosotros somos un país que tenemos días más o menos de igual duración el día que la noche. No tenemos estaciones verano, invierno, otoño, primavera, sino que hay estaciones secas y estaciones lluviosas. Y la temperatura va a cambiar dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar. Eh, Climas cálidos de 0 a 1000 metros, climas medios de entre 1000 y 2000 metros, climas fríos de 2000 metros hacia arriba. Eh, entonces, si la temperatura en el país va a aumentar y está aumentando, pues tenemos que pensar que los animales que utilicemos en los sistemas productivos respondan adecuadamente a esos aumentos en la temperatura. Eh, Cuando los animales están en su zona de confort, entonces si miramos algunas variables, pues vamos a encontrar que mientras el animal esté en su zona de confort, su comportamiento va a ser normal, es decir, es un animal que va a estar eh, pastoreando unas buenas horas al día y el resto va a estar rumiando o simplemente descansando. Eh, los machos estarán en sus procesos reproductivos. La inmunidad, pues los animales, como están en su zona de confort, van a tener unas respuestas inmunitarias adecuadas y van a estar sanos. Y todos los procesos fisiológicos eh, relacionados con el mantenimiento de su temperatura corporal van a ser normales. Si la temperatura comienza a aumentar, entonces el animal tendrá que modificar algunas de esas variables, como por ejemplo su comportamiento. Entonces, para si se sale de la zona de confort, él va a disminuir el consumo de alimento, va a incrementar el consumo de agua como un mecanismo para controlar esos aumentos de temperatura. Va a comenzar a tener algunas alteraciones fisiológicas como el aumento de su frecuencia respiratoria, para tratar de eliminar calor por evaporación. Va a comenzar a incrementar su sudoración para eliminar calor por evaporación y por convección. eh, y pues si esa temperatura también sigue aumentando, eh, va a sufrir unas alteraciones inmunitarias que lo hacen más susceptible a las enfermedades. Es decir, que en la medida en que la temperatura aumenta y ya esos mecanismos fisiológicos no son suficientes para mantener su temperatura corporal, pues el animal va a entrar en una situación de estrés. Y con esas funciones alteradas, pues su respuesta en producción de leche o su respuesta en reproducción o en ganancia de peso se va a ver disminuida, se va a ver afectada. Entonces, estos animales criollos que llegaron a partir de 1500 hacia el continente americano y que comenzaron su formación en Colombia desde esa época, eh, tuvieron una particularidad que se dio
como consecuencia de los procesos de adaptación a las condiciones tropicales de los animales provenientes de la península ibérica. Tal vez por cuestión de azar, surgió una mutación que se denominó la mutación del gen de pelo corto, slick hair, y esa mutación le favoreció a algunos animales a adaptarse a las condiciones de alta temperatura y alta humedad que encontraron en los países tropicales. Esa mutación se comportó como un gen dominante y entonces fue una característica que comenzó a predominar dentro de las razas criollas que se comenzaron a formar desde ese entonces. Entonces, es una particularidad común en muchos de los bovinos criollos, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y de la zona Caribe. Seguramente esa mutación surge ahí en la isla de la Española con algunos animales y salió en la medida en que los exportaban hacia el continente americano. Como consecuencia de esos procesos de adaptación, es decir, de esas modificaciones que se realizan en los animales a través del tiempo durante generaciones para adaptarse a un entorno, pues eso les permitió unas ventajas en el control de su temperatura corporal y en la facilidad para eliminar calor. Cuando comparamos, por ejemplo, eh, qué sucede con la frecuencia respiratoria en la medida en que la temperatura en que la temperatura ambiental aumenta, y miramos razas europeas y razas cebuinas, pues vamos a ver que las razas europeas van a incrementar su frecuencia respiratoria como una respuesta fisiológica para eliminar calor mucho más rápidamente que las razas cebuinas, que tienen mecanismos de adaptación anatómicos y fisiológicos para mantenerse en condiciones tropicales, ¿cierto? Entonces, las razas cebuinas tienen pelo corto, tienen una mayor cantidad de piel que les permite eliminar más fácilmente calor. Entonces, ellas, en la medida en que la temperatura ambiental aumenta, su frecuencia respiratoria no se va a ver afectada, diferente a los animales europeos, cuya respuesta en aumento de la frecuencia respiratoria va a ser mucho más rápidamente. Cuando miramos, este es un trabajo que hacen con una raza criolla mexicana y miramos la respuesta a los cambios en la frecuencia respiratoria en la medida en que aumenta la temperatura y la humedad del ambiente, pues vemos que tiene una respuesta muy similar a animales cruzados con cebú, diferente a los animales europeos de razas puras. Es decir, vemos la capacidad que tienen las razas criollas para adaptarse a esa alta temperatura del medio. Y lo mismo sucede con su temperatura corporal medida en la temperatura rectal. Los animales europeos pues van a tener un aumento de esa temperatura corporal mucho más rápidamente que los animales cebuinos. Y cuando comparamos, aquí está la misma raza mexicana, criolla mexicana, aquí está la raza, el cruzamiento con la raza cebuina, pues vemos la capacidad que tienen estos animales de mantener mucho más controlada su temperatura corporal en la medida que la temperatura ambiental aumenta, diferente a lo que sucede con las razas europeas. Entonces, la adaptación al calor del trópico, pues se generó en estas razas criollas como consecuencia de procesos de adaptación que surgen a partir de mutaciones que han sucedido
en su material genético. Una de esas, como les mencioné hace un instante, es la mutación del gen de pelo corto, que se, se da en el cromosoma 20 de los bovinos y de la cual se han identificado por lo menos seis variantes que le permiten adaptarse a los climas cálidos, disminuir esos procesos de estrés calórico y mantener o mejor o mantener unas condiciones de fertilidad en los animales que no se dan en animales que no están adaptados a las condiciones tropicales. Esa mutación pues le permitió a los animales diferentes características para poder eliminar más fácilmente el calor. Por ejemplo, el grosor de la epidermis de las razas criollas es bastante delgado. En las razas criollas, el grosor de la piel puede ser de 1.3, 1.4 milímetros. Diferente a lo que ocurre con las razas europeas, que tienen un grosor de la epidermis de hasta 5 milímetros. Al tener una piel mucho más delgada, pueden eliminar mucho más fácilmente su calor corporal. Un cebú tiene un grosor de piel de más o menos 2.5 milímetros. El pelo, pues ya dijimos, el pelo es corto, más o menos 5 milímetros de largo, y la cantidad de pelos que va a tener por centímetro cuadrado, pues va a ser menor en comparación con el ganado europeo. Más o menos se estiman entre 500 y 700 folículos pilosos por centímetro cuadrado en las razas criollas, mientras que en una raza europea pueden existir alrededor de 1.200 hasta 3.000 folículos pilosos por centímetro cuadrado. Las glándulas sudoríparas también son diferentes. Mientras que en una raza europea la glándula sudorípara tiene forma de espiral y hay menor cantidad por centímetro cuadrado, de las razas cebuinas tienen un saco un poco más grande y hay una mayor cantidad, quizás alrededor de 2.500, mientras que en una raza europea puede haber alrededor de 500. Y en las razas criollas pueden estar más o menos 500 a 700 glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado, pero a diferencia del europeo puro, el saco de la glándula sudorípara es mucho más grande y entonces puede sudar mucho más que el animal europeo. Y otra condición, y es que hay menos grasa en la hipodermis, o sea, menos grasa subcutánea en comparación con las razas europeas, y eso también le facilita eliminar mucho más, con más facilidad el calor. Esos cambios que se dan como respuesta y como proceso de adaptación a las condiciones tropicales, se han encontrado que también, digamos, ese gen SLIC1 ha tenido otros efectos sobre otros genes. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que ese gen SLIC tiene unos efectos sobre los receptores de prolactina. Y eso va a tener una relación directa con la producción de leche durante la lactancia. Es decir, que los animales de pelo corto
son capaces de mantener sus procesos de lactancia aún en condiciones de alta temperatura, lo cual favorece la cría de los terneros. En otras razas, cuando la temperatura aumenta y se desencadenan los procesos de estrés, pues la lactancia, la producción de leche inmediatamente va a disminuir y entonces, pues eso también trae unas consecuencias sobre la crianza de los terneros de esos animales. Además de eso, pues se ha encontrado que ese gen también va a tener unas respuestas sobre el metabolismo de carbohidratos y lípidos y va a tener unos efectos sobre el desarrollo y el crecimiento de los animales y sobre su respuesta inmunitaria y su capacidad de mantener una homeostasis con relación a los fluidos. Entonces, eh, las interacciones que existen en los procesos de mutación de los genes eh, estuvieron orientados hacia facilitar la eliminación de calor en los animales y hacia mantener unas condiciones biológicas que aseguraran la supervivencia de sus animales y de sus crías, ¿cierto? Esa fue la ventaja genética que obtuvieron con esas mutaciones y que les garantizaba continuar su desarrollo. Eh, no solamente ese cambio en los genes les dio una ventaja para desarrollarse en condiciones bastante difíciles. Recordemos que hacia 1500 no habían fincas establecidas en el continente y los animales prácticamente eh, sobrevivieron en condiciones de selección natural, ¿cierto? Solo aquellos fuertes y que tuvieron cambios en los mecanismos de adaptación fueron los que sobrevivieron y así se originaron las razas criollas. Pero cuando se comenzaron a estudiar por el desarrollo de la ingeniería genética otros genes, pues se comenzó a ver que los animales criollos también poseían otros genes que tenían como consecuencia darle unos atributos particulares eh, a su carne y a su leche. Se encontraron genes como la leptina, que eh, ese gen leptina tenía unos efectos sobre la hormona proteica denominada leptina y esa hormona pues lo que hace es estimular el consumo de alimento, tiene unos efectos sobre la condición corporal de los animales, sobre su regulación de peso corporal. Entonces, ese gen leptina, pues de alguna manera asegura el consumo de los animales aún en condiciones de alta temperatura, lo cual es algo bien interesante y ese gen se ha encontrado en los bovinos criollos colombianos. Y no solamente se han encontrado en bovinos criollos ese gen leptina, sino otros que tienen que ver con la calidad de la carne, principalmente con su terneza. Esta es una imagen tomada del catálogo de toros de Agrosavia, que es la corporación colombiana de investigación agropecuaria encargada de la conservación de los núcleos criollos colombianos y que nos muestran aquí un toro con su evaluación con relación a esos genes, ¿no? La calpaína y la calpastatina. Y además de esos genes, pues está la evaluación de otros genes relacionados con calidad de leche, con variantes que están relacionadas con el rendimiento para la producción de quesos
o con la digestibilidad de la leche. Y dentro de esos pues están la evaluación de la capa caseína o las variantes para la beta caseína o las variantes para la beta lactoalbúmina. Entonces, son características que también se deben evaluar y valorar en los bovinos criollos con relación a procesos de calidad. Así como hay esos genes relacionados con calidad de carne, con calidad de leche, con consumo, con adaptación al medio, pues se han identificado otros genes relacionados con tolerancia o con resistencia a ciertas enfermedades. Y dentro de esos, pues se han evaluado genes que le han permitido a las razas criollas sobrevivir en un entorno, por ejemplo, con una alta prevalencia de garrapatas y de otros parásitos externos, y seguramente eso es debido a la presencia de ciertos genes que les permiten esa tolerancia a ciertas enfermedades o a ciertos virus, a ciertos parásitos, etcétera, ¿cierto? Eh, entonces, ese recurso genético eh, se ha mantenido hoy en, en sistemas productivos donde otros animales no han logrado sobrevivir. Y esa es una realidad. En lugares donde están los pastos de más mala calidad, donde están los suelos de más mala calidad, donde el ganadero no se ha preocupado tanto por darle un manejo adecuado, por suministrarle sales mineralizadas, por estar pendiente de los procesos de salud, pero aún así los animales han sobrevivido. Y aún en esas difíciles condiciones, pues eh, sus rendimientos productivos y reproductivos son interesantes. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué pasaría si esos animales están en condiciones, en sistemas productivos similares a los de otras razas? Seguramente sus rendimientos también podrían subir. Dentro de esos parámetros productivos y reproductivos, me parece interesante destacar, por ejemplo, la variable intervalo entre partos. Es una característica de las razas criollas que tengan un ternero por año. Es lo normal y es frecuente encontrar que estos animales tengan un parto por año. Y esto como consecuencia de todo lo que estuvimos hablando de sus características genotípicas, que al final terminan en una muy buena habilidad materna y en una capacidad para que ellos cuiden sus crías, y durante la gestación, para que a pesar de las altas temperaturas, sus procesos de adaptación les permiten que no haya una alta mortalidad embrionaria como consecuencia de la capacidad que tienen los animales de eliminar fácilmente el calor y regular su temperatura corporal. Entonces eso les garantiza una buena supervivencia embrionaria y de allí su buena capacidad reproductiva. Eh, no se han seleccionado animales hacia la producción de leche. Sin embargo, hay razas como la Artón del Valle y la Blanco Orejinegro, en donde en unas zonas pues se encuentran animales con unas producciones interesantes de 8 kilogramos en un ordeño con apoyo del ternero al día, en condiciones muy difíciles donde otras razas no llegarían a esos niveles de producción. Entonces,
eso es algo que hay que valorar. Entonces, como conclusión, las razas criollas eh, son un recurso genético que podríamos considerar como interesantes para adaptarnos a esas nuevas condiciones de cambio climático que comenzamos a vivir. Estos animales son una alternativa para tener unos sistemas productivos eh, en condiciones bastante complejas aquí en el trópico. Son animales que tienen habilidad para aprovechar forrajes de baja calidad y mantener unos estándares de producción interesantes. Son tolerantes a plagas, parásitos y otras enfermedades. Eh, Están adaptados a altas temperaturas y esos procesos de adaptación hacen que el animal continúe consumiendo alimento, que no disminuya su consumo de alimento, y eso garantiza que la ganancia de peso se mantenga a través del tiempo. No va a tener efectos sobre la fertilidad que se generen como consecuencia del estrés por calor. Son animales longevos, animales en nuestras granjas tenemos blanco orejinegro y artón del valle y tenemos animales de 13 años que continúan teniendo partos y criando terneros y tienen genes que están relacionados con calidad de carne y calidad de leche. Entonces, el recurso genético es importante eh, y yo creo que ya muchos ganaderos los han comenzado a ver nuevamente como una alternativa para adaptarse a esas nuevas condiciones de cambio climático. En la foto tenemos ejemplares de la raza blanco orejinegro de una de las granjas de la universidad que están muy cerca a Bogotá, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y esa es otra característica de esta raza, su rusticidad y capacidad de adaptación. Encontramos blanco orejinegro desde los 0 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y en estos animales se hace ordeño, un ordeño al día con apoyo del ternero. Y son animales, digamos, muy fértiles, muy rústicos y muy sanos. Aquí tenemos animales Artón del Valle en una granja, digamos, en un clima medio. Aquí es en un clima frío, aquí es en un clima medio. Eh, Estos animales están en una granja a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Eh, y ambos núcleos sirven para procesos de docencia y de investigación en la facultad. Y creemos y consideramos en la universidad que tenemos que evaluar y que tenemos que mirar nuestras razas criollas por sus características, porque es un recurso que evolucionó en nuestro entorno durante 400 años y que no podemos perder y que tenemos que valorar y mirarlo como una alternativa para solucionar los retos que vamos a tener durante los siguientes años a nivel mundial. Espero esta charla haya sido de interés para ustedes. Mi contacto, por si tienen alguna inquietud, me pueden escribir a este correo electrónico y les agradezco por la atención. Ojalá hayan disfrutado la conferencia y ojalá continúen disfrutando el resto del evento. Agradecemos ao Dr. Jaime Fabian pela excelente palestra e enviaremos uma lembrança em nome da comissão organizadora. Agora faremos uma breve pausa com a programação e retomaremos com o evento na parte da tarde, às 14 horas.